Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amados, llegamos al último día de esta semana, bendita semana. Es una bendita semana que Dios nos dio para ponernos al día en los 40 años de visión, fe, sufrimiento y destino profético de un misionero de alto nivel en Cúcuta, Colombia y el mundo, que es el pastor José Satirio Santo. Ahora, a él no le estamos haciendo propaganda, sino a la obra del Señor a través de él. Quede claro, porque el pastor Satirio no necesita propaganda, él es supremamente sencillo y humilde. Él no necesita que lo ensalcen. Él cumple con lo que Dios le ordenó. A él es el que hay que darle la gloria, a nuestro Padre Celestial, que lo trajo, lo estableció, lo organizó, y aquí estamos muchos pegados a él, aprendiendo a hacer lo que él ha hecho. Claro que no lo descalzamos, pero Dios nos tiene aquí. Vamos a la introducción tomada de Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto, el Señor espera tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Y yo diría, los que en Él esperamos. Aquí hay buenas y malas noticias. Escúcheme bien, hijos de Dios que están en sintonía de Tiempo con Dios. ¿Cuáles desean oír primero? La buena noticia es que la gracia de Dios es libre e ilimitada para nosotros. La mala noticia es que muchos de nosotros tratamos de ganarnos la gracia mediante lo que hacemos. ¿Cómo le parece? Actuamos y oramos pensando que debemos hacerlo para ganarnos el amor de Dios. No necesitamos ninguna actuación especial. Cuando Jesús le ministró al pueblo, no lo hizo pensando en lo buenos que ellos eran. Definitivamente no fue así. En realidad, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que ellos debían ayudar a otras personas, aunque estos no tuviesen medios de pagarle su ayuda. Y como nos dice un escritor, la gracia de Dios hoy en día obra de la misma manera, no solamente para salvación, sino para la totalidad de la vida. Él le ofrece lo inconcebible al más indigno y extra de lo que esperamos del que tiene méritos. Óigame pues. La fe no es un sistema de probarle a Él nuestra dignidad, sino la recepción inmerecida de lo que Él ofrece, basado no en la firmeza del receptor, sino en el carácter del dador. Algunas veces nos sentimos como si no mereciéramos la gracia de Dios, y la verdad es que no la merecemos, pero Él nos la da de todas maneras. La gracia de Dios está a nuestra disposición cuando en nuestra vida todo está andando bien. Así como cuando las cosas no van tan bien. Usted puede pasar por tormentas en su vida. En Mateo 14, 25 al 32, Pedro enfrentó una tormenta en medio del mar. Jesús le dijo a Pedro y nos dice a nosotros, en medio de la tormenta, ven, camina, confía en mí. Yo te haré pasar por eso. Algunas veces no es fácil decidirse a confiar en Dios en medio de nuestros problemas, pero esta confianza solo es posible a través de la gracia de Dios.
En todas circunstancias la gracia de Dios está ahí. No para llevarse el problema y eliminar la batalla, sino para fortalecernos y ayudarnos en medio del problema. ¿Y saben algo, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios? Ustedes no tienen que ganarse esa gracia, solamente aceptarla como un regalo. ¿En qué medida la gracia de Dios es un modelo para la forma en que deben tratarse los cónyuges? Conversen, parejas lindas, conversen acerca de la forma en que pueden aplicarla a sus relaciones. Y que el Señor les bendiga. Bueno, sacrificio o disposición al sufrimiento. Primer segmento con que empezamos el día de hoy. Sacrificio o disposición al sufrimiento. Sucedió el 28 de marzo del año 2007. Ese día murió Julio Satirio dos Santos. ¿Quién era él? No era un personaje de la vida pública, pero sí alguien muy importante para mí, mi padre, dice nuestro amado pastor José Satirio. Llorar su partida sin poderlo ver por última vez ha sido uno de los mayores dolores que he experimentado. Para los latinos los lazos familiares es muy importante y en mi caso, por ser el hijo mayor, establecí una relación muy estrecha con mis padres. Desde muy pequeño trabajaba con mi papá ayudándole a distribuir el pan y siempre le hice partícipe de los logros que desde muy temprano empecé a cosechar. 2 días antes de su muerte nos sentamos a conversar y me expresó el orgullo que sentía de tener un hijo misionero. Solo unas horas antes de su partida me bendijo por teléfono. Nada me hacía presagiar que sería la última vez que lo escucharía. Cuando recibí la noticia, yo estaba en tránsito para viajar a la República Dominicana, donde ministraría en una cruzada evangelística promovida por el ministerio del pastor Carlos Luis Vargas del Centro Bíblico Internacional de Nueva York. Solo recuerdo que de mis entrañas brotó un lamento que repetí varias veces: ¡ay, meu pai! ¡Meu pai! Y luego lloré inconsolablemente. Busqué un vuelo para viajar de nuevo a Sao Paulo, ya que acababa de llegar de allá y no fue posible encontrarlo. Ante la imposibilidad de llegar a tiempo, llamé a mi amigo, el pastor José Pereira da Silva, y le pedí que atendiera a mi familia e hiciera las honras fúnebres de mi padre. Él cubrió mi ausencia con un gesto de amor y solidaridad. En ese instante recordé la palabra del Proverbio 18:24 que dice: hay amigos más cercanos que un hermano. ¿Qué realidad es esta? Amados oyentes y televidentes de la frecuencia F, radio y televisión, escuchando esto que le pasó a nuestro pastor José Satirio dos Santos. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Mientras tanto, mi corazón estaba partido, dice nuestro pastor, porque mi padre se había ido a la eternidad y yo no pude sepultarlo. Y tampoco pude acompañar a mi madre y a mis hermanos. Al llegar a la República Dominicana, me encerré en el cuarto del hotel y clamé: ¿qué debo hacer?
con qué fuerza voy a ministrar a los pastores y líderes que traen tanta expectativa. Mi oración fue oída por el Espíritu Santo. Me trajo consolación. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, dice el libro de los Salmos en el capítulo 30, versículo 5. Le di gracias al Señor por su consuelo y no le conté nada a mi amigo Luis Vargas hasta terminar la cruzada. Escuchen bien. Pues no quería afectar el ambiente. Durante los 3 días del evento, Dios se manifestó derramando su poder de manera extraordinaria en cada reunión. A desprendimientos, renuncias, pérdidas y adversidades como esta suelen llamárseles en el campo ministerial sacrificio y se consideran el precio que un siervo de Dios paga por la obediencia a la visión. Personalmente considero que hablar de sacrificio es algo más complicado, puesto que va mucho más allá de la angustia de una pérdida o del dolor de la separación. Para mí, el sacrificio compromete la vida misma e involucra la muerte propia. No solo el vituperio, tiene que ver con la entrega total y no parcial. Es sangre derramada en función de una causa. Así como Cristo, que se entregó por la humanidad. Pablo analizó esa dimensión del sacrificio de Jesús superior a cualquier sufrimiento humano. Primero dijo, el Señor ocupó la posición de sirviente, siendo Él el Rey del universo. Vino a servir cuando en realidad debía ser servido. Eso es puro amor derramado. El hecho de que siendo Él puro y santo, tuviera que haber vivido en una atmósfera pecaminosa y corrompida. ¿Te imaginas los que nuestro Señor sintió al tener que cargar el pecado de toda la humanidad sin haberla cometido Él ni una? Él nunca pecó. Aunque algunos quieran imputarle alguna falta refiriéndose a su conducta cuando tenía forma humana. No hubo pecado alguno en nuestro amado Señor Jesús. Su perfecto conocimiento y clara anticipación del extremo sufrimiento que habría de derramarse sobre Él. Aunque era hijo, mediante el sacrificio aprendió a obedecer. No se negó al padecimiento, sino que más bien se negó a sí mismo y se entregó por el pecador. Entonces surge un interrogante hermoso. ¿Qué es el sufrimiento? Mis amados oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y televisión, en el caso de la obra misionera, yo considero que se vive un sufrimiento, ya sea por la separación del núcleo familiar, por estrechez económica, por enfrentarse a las diferencias idiomáticas y culturales, por la pérdida de seres queridos o situaciones similares. Se sufre por no obtener lo que se quiere o lo que se necesita, por no poder proveer a nuestros seres queridos aquello de lo que carecen, o cuando se sueña en conquistar y no tienen los recursos necesarios para llevar a cabo todos los planes trazados. Eso es sufrimiento agónico, por la impotencia de querer hacer y no poder.
Luego de haber reflexionado en los anteriores capítulos sobre la necesidad de tener una visión clara de parte de Dios para ejercer el ministerio y la fe como herramienta fundamental para este ejercicio, me parece muy importante analizar el factor sufrimiento, el cual considero determinante para el cumplimiento de la visión. Iniciemos por definirlo. El sufrimiento es una experiencia extraña en la vida de los humanos, que no tendrá parte alguna en la eternidad de quienes estaremos en Cristo Jesús. Es una vivencia que solo tendremos en la tierra mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces hablemos del propósito del sufrimiento. Mire, existen diferentes razones por las cuales nos llega el sufrimiento, y si entendemos su origen, nos será más fácil comprender su propósito. En primer lugar, el sufrimiento puede ser consecuencia de nuestro propio pecado y el uso imprudente de la libertad. He visto casos de personas que han sufrido intensamente por el desprecio de su familia, a la cual abandonaron por irse tras una aventura amorosa. ¡Uy, santo Dios! Otros sufren porque malgastaron sus bienes en vicios y vanaglorias y dejaron a sus seres queridos en bancarrota. Misericordia, Dios mío. Todo pecado, hijo de... todo pecado trae consigo graves consecuencias. Y el apóstol Pedro lo advierte: que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido, ¿le parece? Que Dios nos guarde de tener que sufrir por esos motivos tan terribles que muestran una fractura en el carácter. También el apóstol Pablo llama la atención al respecto cuando dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Qué lindo es saber que en Cristo somos libres de la condenación eterna, pero también somos llamados a vivir en santidad. Usar la libertad para continuar en la vida de vanaglorias y disfrutar de los placeres de la carne, óigame, nos llevará a cometer faltas que traerán consigo sufrimientos crueles y marcas que serán para toda la vida. En segundo lugar, el sufrimiento se debe a nuestra sensibilidad humana al dolor. Los infortunios que experimentamos en la vida, sean físicos o emocionales, se agudizan porque los sensores que se relacionan con el dolor desde nuestro SNC, Sistema Nervioso Central, lanzan variosas señales de advertencia necesarias para la supervivencia personal. Jesús en el jardín del Getsemaní es el ejemplo más claro de este dolor extremo. Mi alma está muy triste, hasta la muerte.
quedaos y velad. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El umbral del dolor en cada ser humano es variable. Unos resisten estar bajo intenso sufrimiento y extrema presión, pero otros, en cambio, no toleran ni siquiera el más mínimo dolor de cabeza. En el caso de Cristo, la angustia que experimentó superó los niveles que cualquier ser humano podría resistir, pues su dolor iba más allá de lo físico y emocional. En tercer lugar, el sufrimiento se debe al entorno en el cual Dios nos ha situado. Tomando de nuevo a Jesús como ejemplo, notamos que el hecho de que el Padre le hubiera encargado la misión de encargarse como miembro de la raza humana, lo volvió vulnerable a las debilidades propias del hombre. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas 4:4. Y no solo esto, pues su misión vicaria lo desprotegió aún más. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso está en Filipenses 2:8. Cristo aprendió la obediencia y sufrió por ella toda su vida. Su sufrimiento no fue fortuito, sino que ya lo conocía de antemano y lo experimentó en cuerpo y alma, consciente de lo que tenía que soportar y dispuesto a todo, solo por cumplir su misión de rescate. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Concluimos por hoy diciendo: Dios, al darnos una asignación geográfica, espera que cuando pasemos por la etapa inesperada del sufrimiento, entendamos que es debido a nuestra misión y no porque Él se deleite en hacer sufrir a sus hijos. No, ese no es el carácter de Dios, no, para nada. Más bien se compadece de nosotros cuando estamos bajo presiones y amenazas. El sufrimiento viene sin que lo planifiquemos, pero ante Él no podemos claudicar. Pablo narra su sufrimiento para estimular a los que han respondido al llamado del Señor y se encuentran en el camino del misionero. Dice: ¿son servidores de Cristo? Yo lo soy más todavía. Aunque sea una locura decirlo, yo he trabajado más que ellos. He estado preso por más veces. Me han azotado con látigo más que a ellos. Y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 latigazos con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En otras ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una tempestad pasó la noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre los falsos hermanos de la iglesia. Óigame, tremendo.
He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma ver que alguien se enferme y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Si de algo puedo estar orgulloso, es de lo débil que soy. Tremenda palabra del mismo Pablo. Y tan sincera. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos, damos por terminado el día de hoy. Toda gloria, toda honra, toda alabanza y honor sean para nuestro Padre Celestial. Nos encontramos la próxima semana bajo la dirección del Espíritu para seguir estudiando esta historia de nuestro amado pastor, que es tan valiosa en el camino del misionero, que nosotros, yo creo que para mí sería muy difícil que me enviaran de misionero porque no me aguanta el tropel. Yo soy un poquito más calmadito, más pacífico, más de estar quieto. Y esos trotes que ha tenido nuestro pastor que dar y que está dando en la actualidad, con 76 años de vida, y es un valiente, más valiente que muchos muchachos que tocan ahí en la alabanza y en la adoración. Qué valor el que nos muestra a nosotros, y quien nos irradia eso es el Señor Jesucristo por medio de nuestro pastor José Satirio dos Santos. Bendiciones para todos. Nos vemos el lunes. Los abrazo, les bendigo y los declaro hombres y mujeres de victoria en Cristo Jesús. Amén y amén.